¿Sabías que las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de muerte a nivel mundial? Sin embargo, la mayoría de estas enfermedades se pueden cuidar y tratar siempre y cuando las detectemos a tiempo. El día de hoy vamos a hablar de las patologías respiratorias más comunes. Y no solo eso, sino también todas aquellas que afectan nuestro sistema respiratorio. Desde la insuficiencia respiratoria hasta el asma, fibrosis, etc. Y bueno, sin más que agregar, vamos al video. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se presenta cuando los pulmones no pueden realizar su función principal, el cual es el intercambio de gases. Esto puede tener como consecuencia una falta de oxígeno llamado hipoxemia o también un exceso de dióxido de carbono llamado hipercarbia. Tenemos dos tipos de insuficiencias respiratorias, la aguda y la crónica. La aguda suele ocurrir en infecciones graves, como lo es la neumonía, o también en obstrucciones, como lo es la atelectasia. Todo esto evidentemente afecta el intercambio de gases. Por ejemplo, en la neumonía, la superficie del alvéolo se hace más gruesa, entonces va a ser mucho más difícil que se haga el intercambio de gases. Todo esto gracias al edema que genera la neumonía. Y en el caso de una obstrucción o de una atelectasia, se reduce obviamente el flujo de ingreso hacia los alvéolos. Y también tenemos la insuficiencia respiratoria crónica, que como su nombre lo dice, es gracias a enfermedades crónicas, como lo puede ser el asma, la fibrosis o el EPOC. Todo esto evidentemente daña al pulmón crónicamente, lo que reduce su capacidad para lograr hacer el intercambio gaseoso. En la insuficiencia respiratoria, el aire no llega de manera correcta a los alvéolos, que son los sacos finales que hay en los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso con los capilares. Esto puede deberse a una hipoventilación, donde no se respira suficiente aire, problemas en la difusión de gases, como lo es en el caso de la fibrosis pulmonar, o transporte deficiente de gases, como lo es en la anemia. Como se podrán imaginar, los síntomas más claros y evidentes son fatiga extrema, dificultad para respirar, incluso si el paciente se encuentra acostado, y confusión o somnolencia, debido a los niveles bajos que tiene el paciente de oxígeno en sangre. Para el tratamiento hay dos cosas que se pueden hacer: la oxigenoterapia, que es simplemente suministrar oxígeno al paciente mediante mascarilla para así poder mejorar la saturación de oxígeno que tiene en sangre, y la segunda, que es en casos más graves, es la ventilación mecánica. En casos graves, como por ejemplo, me imagino que se acuerdan de los casos graves de COVID, se necesita un respirador para poder llenar de aire los pulmones. Todo esto porque se necesita una diferencia de presión, ya que la caja torácica no puede realmente hacer tanto esfuerzo. Ahora vamos con el asma bronquial. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías respiratorias, provocando su estrechamiento y dificultando el paso de aire hacia los pulmones. Esto evidentemente hace que la resistencia de flujo del aire sea mayor. Esto pasa comúnmente más en los niños, pero también puede ocurrir en los adultos. Las vías respiratorias se vuelven muy sensibles a ciertos factores, como lo pueden ser alergenos o a infecciones. Yéndonos un poquito más hacia la fisiopatología, cuando una persona asmática entra en contacto con un desencadenante, el cual puede ser polen, polvo o humo, entre bastantes otros, ¿verdad? El cuerpo responde con una inflamación, la cual inicia con una broncoconstricción o un broncoespasmo, que es cuando el músculo liso de los bronquios se contrae. También hay una producción de moco, lo cual obviamente reduce, junto con el broncoespasmo, el flujo de aire que llega a los alvéolos, y por consecuencia no se da adecuadamente el intercambio gaseoso, ya que entra poco aire. Los factores desencadenantes van desde aire frío o cambios climáticos, infecciones virales, alergias como polvo, ácaros, pelos o animales, y el ejercicio físico o el estrés. Los síntomas más evidentes son la tos crónica, especialmente por la noche o al hacer ejercicio. También se pueden sentir, o el doctor puede percibir, sibilancias o un sonido agudo a la hora de respirar. También tenemos una sensación de opresión en el pecho y evidentemente dificultad al respirar, que se empeora durante los ataques. El tratamiento más común que la mayoría de la gente conoce, y hay este medicamento en la mayoría de países, es el salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador, el cual va a ayudar a abrir los bronquios para que así el flujo de aire pueda llegar hacia los alvéolos. También tenemos a corticoides inhalados, que estos, por si no saben, todos los corticoides
reducen la inflamación. Entonces, pues si se imaginan que nos lo inhalamos, pues va a reducir la inflamación ahí. Y por último y menos común tenemos a los antileucotrienos, que estos inhiben una sustancia química la cual desencadena la inflamación en las vías respiratorias. Ahora vamos con las neumonías. Las neumonías son infecciones en los pulmones, la cual puede ser causada por bacterias, virus, parásitos y hongos. El agente que causa esta infección hace que haya agua o pus en los pulmones, como les había explicado desde un inicio. Y esto evidentemente impide el correcto paso del oxígeno hacia el torrente sanguíneo. Las causas son por bacterias. Bacterias comúnmente son Staphylococcus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae, por eso su apellido. Virus como el virus del COVID-19 o el virus sincitial respiratorio. Y hongos no es tan común, es más común en personas inmunocomprometidas o en ciertas áreas geográficas. Ahora vamos con la fisiopatología. Cuando el agente causal entra a los pulmones, entra a los alvéolos y hace una producción de exudado inflamatorio. Esto dificulta el paso del oxígeno, provocando hipoxemia, es decir, falta de oxígeno en sangre, y hipercarbia, es decir, aumento de dióxido de carbono en sangre. Y en los síntomas lo único que tenemos que hacer es combinar infecciones con problemas respiratorios. Entonces vamos a tener tos con esputo, es decir, tos flemosa, y sangre en casos bastante graves, fiebre alta y escalofríos como lo pueden ser en la mayoría de las infecciones, dificultad para respirar obviamente y dolor en el pecho, y también fatiga y malestar general. La fatiga va a ser bastante grande ya que vamos a tener poco oxígeno y pues aparte vamos a estar enfermos. Entonces, si de por sí cuando estamos enfermos consumimos más oxígeno de lo normal, si tenemos poco oxígeno en sangre y no podemos absorberlo bien debido a los problemas respiratorios que tenemos, pues nos vamos a sentir bastante más cansados. Bueno, y el tratamiento depende de la causa de la neumonía. Si es viral, se va a usar un antiviral. Si es bacteriana, se va a usar un antibiótico. Y también se administra oxígeno, es decir, oxigenoterapia. Es importante saber qué tipo de bacteria tiene el pulmón para así poder atacarla específicamente y que el proceso sea mucho más rápido. Ahora vamos con la enfermedad de los fumadores. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o comúnmente conocida como EPOC. El EPOC es una enfermedad crónica progresiva que dificulta el proceso de respirar debido a que causa obstrucción de las vías respiratorias. Es comúnmente causada por el tabaquismo, pero también puede ser causada por exposición prolongada a contaminantes. Todo esto obviamente en zonas bastante llenas de contaminación. Yéndonos a la fisiopatología, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar son dos de los principales componentes que se tienen que tener para desarrollar EPOC. En la bronquitis crónica hay una inflamación del tejido respiratorio y también una producción de moco, lo cual evidentemente obstruye el flujo de aire para que llegue a los alvéolos. Y en el enfisema pulmonar hay una destrucción de los alvéolos, lo cual reduce la superficie que tiene el aire para realizar su intercambio gaseoso. Ahora vamos con los síntomas que se tiene en el EPOC. Tenemos que tener tos crónica con producción de moco, bastante flema y crónicamente, evidentemente. Y dificultad para respirar, especialmente al hacer ejercicio o al caminar. También tenemos las sibilancias, parecido con el asma y la fatiga. Revertir el daño hecho que tiene un paciente con EPOC es bastante complicado. Sin embargo, el tratamiento más común para estos es muy parecido al del asma. Iniciamos con broncodilatadores como los beta-2 agonistas, por ejemplo el salbutamol. Estos ayudan a abrir las vías respiratorias para que así disminuya la resistencia al aire y pueda pasar más aire hacia los alvéolos. También los corticoides inhalados, que ayudan a reducir la inflamación dentro de las vías respiratorias, oxigenoterapia y rehabilitación pulmonar, que yo creo que si lo han visto son esos aparatos en los que tienes que soplar para subir las bolitas de colores. Ahora vamos con la fibrosis pulmonar. Como su nombre lo dice, es una condición en la que el tejido del pulmón se cicatriza y se hace fibroso, se vuelve mucho más rígido de lo que era antes, lo cual dificulta que se expanda y que se contraiga como lo hacía anteriormente. Las causas más comunes de esta enfermedad son las infecciones crónicas, la exposición a toxinas como el amianto y enfermedades autoinmunes como lo es la artritis reumatoide. Yéndonos a la fisiopatología de esta enfermedad, la cicatrización del tejido pulmonar interfiere con el flujo de aire, lo que dificulta
la capacidad de los pulmones para poder expandirse y realizar el intercambio gaseoso. Con el tiempo, esto provoca hipoxemia y disminución de la distensibilidad pulmonar. Los síntomas de la fibrosis pulmonar son dificultad para respirar progresivamente, es decir, que va aumentando la dificultad, fatiga y pérdida de peso, al igual que tos seca y persistente. El tratamiento más común y al que le puedes atinar más para frenar esta enfermedad son medicamentos antifibróticos, es decir, que detienen el proceso de fibrosis dentro del pulmón, como la pirfenidona, para frenar el proceso de la fibrosis. También se aplica oxigenoterapia para ayudar a los pacientes a mantener niveles adecuados de oxígeno. Ahora vamos con la apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno en el que se detiene la respiración temporalmente, todo esto por una obstrucción en las vías respiratorias superiores. Las causas de la apnea son la obesidad, la anatomía respiratoria, ya sea tener un cuello corto o una mandíbula pequeña, y también hipertrofia amigdalina, es decir, que las amígdalas están más grandes. Yéndonos a la fisiopatología, cuando los músculos de la garganta se relajan durante el sueño, las vías respiratorias se colapsan y bloquean el flujo de aire. Esto evidentemente provoca episodios repetidos de desaturación de oxígeno durante el sueño. Los síntomas de la apnea del sueño son ronquidos bastante fuertes, pausas en la respiración durante el sueño, somnolencia diurna excesiva, es decir, que estás cansado durante el día y sientes que no descansaste cuando dormiste. El tratamiento de la apnea del sueño va desde modificar tus hábitos, evitar el alcohol, evitar la fumada y la pérdida de peso, hasta la cirugía en los casos más graves. Sin embargo, lo que más se usa es un aparato que se llama CPAP, un aparato que ayuda a mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño. Ahora vamos con la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética que los dos padres necesitan tener el gen de la fibrosis quística para que así el hijo pueda adquirirla. Esta enfermedad afecta a las glándulas productoras de moco, sudor y jugos digestivos, lo que provoca una acumulación excesiva de moco espeso en los pulmones y en otros órganos. Yéndonos a la fisiopatología, lo que sucede es que hay una falla en un gen, que es el que se hereda evidentemente, y esto causa que el cloro no pueda salir de la célula acumulando agua. Esto es una falla en el canal de cloro. El moco espeso bloquea las vías respiratorias y los conductos pancreáticos, favoreciendo la colonización de bacterias crónica en los pulmones y dificultando la absorción de nutrientes en el sistema digestivo. Todo esto puede llevar a pancreatitis, atelectasia y bastantes complicaciones bacterianas en los pulmones y en otros órganos. Esta enfermedad, como es genética, básicamente nos vamos a dar cuenta de inmediato en cuanto nazca. Los síntomas son tos crónica con moco espeso, dificultad para respirar y infecciones pulmonares recurrentes. El tratamiento principal para esta enfermedad es el uso de mucolíticos, ya que ayuda a tener un moco mucho menos denso y menos espeso. Antibióticos para controlar infecciones respiratorias, fisioterapia respiratoria para así poder despegar y eliminar el moco, y enzimas pancreáticas para mejorar la digestión. Bueno, gente, pues no supe qué le pasó a la cámara de mi setup normal, como que se está bugueando, pero si tienen duda lo pueden dejar en los comentarios, suscríbanse, denle like, pongan las notificaciones, que voy a estar subiendo muchos más videos, ya que ahora ya por fin acabé este semestre de medicina. Y pues sí, si tienen algún tema que quieran ver en un próximo video, no sientan pena en dejarlo en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Nos vemos.